Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Primeramente vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio. No sin antes darle las gracias a Dios que por fin, a pesar de este año tan difícil que hemos tenido a causa de la pandemia, hoy el Señor nos permite reanudar con el seminario que la verdad muchos estaban esperando, y ya tenemos la bendición de que gracias a Dios otra vez está aquí con nosotros nuestro hermano Alexander para compartirnos este nuevo módulo que es Introducción al Nuevo Testamento. Vamos a ponernos en las manos de nuestro bendito Dios en oración para que seamos asistidos por el Espíritu Santo, para que Dios nos abra la mente y nos ilumine para poder entender la clase y para que al mismo tiempo le dé sabiduría y lo guíe a Él para que nos pueda enseñar fielmente su palabra y que tengamos una buena enseñanza. Así que desde ya vamos a comenzar con una oración y nuevamente bienvenidos. Sabemos el esfuerzo que hacen por lo difícil que es entre semana y el trabajo tan duro que a veces hacen, y le doy gracias a Dios por la participación, por los que ya están aquí. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano y sabio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh bendito Dios, tan glorioso es poderte decir Padre nuestro. Te damos gracias, oh Dios, por Cristo Jesús, por su obra de amor, por el Espíritu Santo, nuestra guía, por los hermanos, la comunión de los santos. Te rogamos, sé con nosotros en este día, Señor, en esta clase, dándote gloria a ti mismo, Padre Santo, para que recibamos de tu misericordia, sabiduría, iluminación y podamos ser instruidos por tu bendita palabra. Te lo pedimos, oh Padre, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, pase, hermano Alexander. Ya lo conocen muchos, pero el hermano es pastor de Barranquilla y tiene un doctorado también, y él es el que nos va a dar esta clase. Y pues lo bueno que ya lo conocen, ahorita se presenta más él. Tengan todos muy buenas noches, hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Ok, permítanme orar para nuevamente poner este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te suplicamos que seas tú glorificándote en nuestra vida en esta hora, Señor, dándonos la sabiduría de lo alto porque la necesitamos, Señor, para entender tu palabra y para proclamar tu palabra, Señor. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Señor, y ayúdame a exponer tu palabra con claridad, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo. A ti y solo a ti la gloria en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar la asignatura de introducción al Nuevo Testamento, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y el versículo que vamos a leer es el versículo 1. Mateo 1, 1. Nuestra asignatura es Introducción al Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando nosotros leemos este texto tan corto, tan sencillo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, no sé si le ha pasado a usted que casi siempre cuando llegamos a las genealogías, es decir, a ese largo listado de nombres, tenemos la clara intención de saltarnos esos nombres. Veo algunas risas, eso puede ser cierto. Sí, nos saltamos esa parte, pero ¿por qué son importantes los nombres? Bueno, pero luego vamos aprendiendo un poquito y entendemos qué es la asociación con la historia y demás. Pero, ¿es solo eso? No. ¿Cuál es el propósito de que la Escritura nos presente nombres, genealogías? Y en especial, ¿cuál es el propósito que lo que primero se presenta en
Nuevo Testamento sea la palabra libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en este caso, hijo de David e hijo de Abraham. ¿Por qué razón? Presentar a nuestro Salvador inicialmente asociado a estos dos nombres tan importantes del Antiguo Pacto, y sobre todo que cronológicamente están invertidos. Primero se presenta como hijo de David, que fue posterior a Abraham, y después aparece como hijo de Abraham. ¿Se ha hecho todas esas preguntas cuando lee la genealogía? Yo creo que seguramente sí. Sé que los que son apasionados lectores de la palabra del Señor continuamente hacemos como ese ejercicio de por qué. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo aparece o es introducido en el Nuevo Testamento como hijo de David para mostrarnos su carácter regio, su carácter real, para mostrarnos a Jesucristo como el Rey. Y cuando la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo como el Rey, es decir, el reino de Dios que se ha acercado, lo cual será la base de toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo, previamente de Juan el Bautista, posteriormente de los apóstoles, y luego en toda la historia sería la predicación de miles y millones de hombres que a través de la historia han proclamado el reino de los cielos. Es decir, lo que la Escritura nos muestra, lo que el Nuevo Testamento inicia mostrándonos, es el reino de los cielos. El reino de los cielos, que es expresado, enseguida te doy la palabra, voy haciendo pausas para que ustedes pregunten o aporten. Entonces, lo primero que vemos es esto, el reino de los cielos. Y qué bueno, porque entendemos que nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de David, es decir, el linaje que tiene derecho al trono, pero en este caso podría desviarse nuestra mente y pensar que únicamente hablamos en términos de el trono de Israel o del reino de Israel. Y aquí es donde necesito hacer una pausa y expresar el reino de Cristo en una categoría totalmente diferente a los demás reinos que nosotros hemos visto, aunque tenga relación con el reino de Israel. Cuando nosotros leemos la Escritura, lo primero que nos encontramos es con el reino de la creación. Dios, en Génesis dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y luego vemos que en 6 días literales el Señor creó todas las cosas para su propia gloria. Ese es el reino de la creación. Todas las cosas han sido creadas por Dios. Luego nuestros primeros padres caen en Edén, y con Adán, nuestro representante federal, caímos todos pecamos en Adán, y Adán es expulsado del Edén, y en consecuencia todo el reino de la creación se encuentra bajo pecado. Todo el reino ha caído. Pero Dios, que es tan bueno en misericordia, toma un pueblo, un remanente, y ese remanente es el pueblo de Israel, un pequeño pueblo sin conocimiento de Dios, totalmente alejado de Dios, y llama el Señor a Abraham, ¿cierto? Y aquí aparece el nombre de Abraham, hijo de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y le promete que le daría una descendencia, y es una descendencia espiritual, pero a partir de allí empiezan a ponerse los fundamentos de un nuevo reino que tendría unos gobernantes, que tendría unas instituciones, y ese es el reino de Israel, ¿cierto? Entonces estamos hablando reino de la creación, pero de entre todo ese reino de la creación y de entre todos los hombres, Dios escoge a un pueblo que es el reino de Israel, y a ese reino le hace una promesa. El hombre ha sido expulsado del Edén, echado fuera del Edén por el pecado. Hemos sido expulsados del Edén. Esa es la verdadera muerte, por llamarlo así, alejados de la presencia de Dios. Pero a este remanente el Señor le promete una tierra,
Le promete a Abraham a una tierra. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12. Y serán benditos, en ti serán benditas todas las naciones. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Pero se empieza a estructurar allí toda esa idea de la tierra. Y Dios le promete a Abraham: esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Cuál tierra? La tierra donde estaba Abraham viviendo como peregrino. Le dice: pero el pueblo pasará cautivo en Egipto 400 años y luego lo voy a regresar acá. Y efectivamente el Señor lleva a la descendencia de Abraham, en este caso a Jacob, a los 12 y a los hijos de los 12, se hospedan en Egipto, son esclavizados en Egipto, son liberados por el Señor a través de Moisés de Egipto y luego tienen que entrar a la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Y el Señor introduce a su pueblo en Canaán. Y cuando introduce a su pueblo en Canaán, previamente les ha dado la ley. Les da la ley a un pueblo que ha sido liberado. Recuerdan, entran en Canaán y aquí es donde vemos el personaje Josué como el gran conquistador que muchas veces tipifica a Cristo. Entran a Canaán, conquistan y en Canaán el Señor le da, las instituciones empiezan a funcionar. Los sacerdotes, los levitas, la institución profética y la monarquía, el reino, empieza a funcionar, el reino de Israel. Pero ¿era el reino de Israel el cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado? ¿El cumplimiento de la salvación para su pueblo y para todas las naciones? Es evidente que no. Es evidente que no. Porque todo esto apuntaba hacia algo muy superior, hacia alguien muy superior, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor le da la ley a Israel y le dice: si tú violas la ley, si no guardas mi pacto dentro de este territorio que está aquí, yo te expulsaré. Nuestros padres fueron expulsados del Edén por no guardar el pacto. Y ahora en Canaán, en cabeza de los reyes, el Señor les dice: mira, si no guardas el pacto, te expulso de Canaán. Pregunto, ¿Israel guardó el pacto? No. Fueron expulsados, fueron deportados. Primero el reino del norte, los asirios, a través de Sargón II, Sargón III, uno de los dos, no recuerdo bien, la memoria me falla en este momento, toma al reino del norte y se lo lleva cautivo. Y el reino del sur, que se mantenía, Judá, es posteriormente llevado cautivo por Nabucodonosor. Son llevados, pero Dios, que es bueno, toma a la nación, a un remanente, y nuevamente lo introduce en la antigua tierra de Canaán. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento y encontramos esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo y vamos a encontrar una serie de instituciones a lo largo de todo el Nuevo Testamento, a lo largo de los 4 evangelios, que nos ponen a pensar que las instituciones sobrevivientes, como son el sacerdocio levítico, y encontramos una nueva institución, la sinagoga, y encontramos un nuevo imperio dominando al reino de Israel, que es el imperio romano, y vemos un reino, al reino de Israel, sin poder, sin rey, apartado de Dios, y todo esto en un decorado bastante, pero bastante difícil. Todos los profetas hablaron acerca de la venida de un Mesías. Todos los profetas hablaron acerca de un Mesías. Y el pueblo esperaba un Mesías. Pero el pueblo esperaba un Mesías que restaurara el reino de Israel. ¿Se acuerdan Hechos, capítulo 1? ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿Cuál reino? El reino de los reyes, el reino de los sacerdotes. Este era el tipo de reino que ellos tenían en mente y que fue de alguna manera promovido por los fariseos, por los saduceos
y por toda la gente que en aquella época vivía que en ese primer siglo vivía allí en la Palestina que estaba siendo dominada por los romanos. Pero sorpresa, nuestro Señor Jesucristo no viene con un mensaje de liberación nacional del reino de Israel, sino que el Señor trae otro reino. Hemos hablado del reino de la creación y del reino de Israel, pero ahora el Señor trae el verdadero reino, el reino de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Lo trae quién? El Rey. Y todo el tema en el Nuevo Testamento será que el Rey vino, o que el Rey ha venido, y que el Rey ha venido con poder. Y si usted piensa un poquito o medita un poquito sobre todas las veces que usted ha leído el texto que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, va a encontrar el sentido de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Nuestro Señor Jesucristo trae el verdadero reino, el reino de los cielos. Y lo trae, y no lo trajo con todo el poder del cielo, para liberar del peor enemigo que el hombre hasta ahora tenía, que era ¿cuál? El pecado. Sí. Entonces quería tocar ese tema como una breve introducción a nuestra asignatura de introducción al Nuevo Testamento, porque este va a ser un tema recurrente en los evangelios, continuamente recurrente en los evangelios, y lo vamos a encontrar desde este primer versículo de San Mateo, del Evangelio según San Mateo, hasta el Apocalipsis. Vamos a encontrar todo esto del reino, pero expresado en el nuevo pacto, o en pactos, como la forma adecuada de gobierno. ¿Tenías una pregunta o un aporte? No, solo te estaba diciendo que también es el rey de los judíos. Sí, claro que sí, es cierto. Pues bien, entonces nosotros tenemos la asignatura que es Introducción al Nuevo Testamento. Aquí en Lucas 23:38, estamos aquí en versión Reina Valera 1960, dice, había también sobre él un título escrito en letras griegas y latinas y hebreas, este es el Rey de los judíos. ¿Se da cuenta cómo el tema es recurrente en toda la vida de Cristo? Claro que no es el único oficio de Cristo, o el ser el rey del reino, sino que también es sacerdote y profeta. Eso creo que lo veremos dentro de poco. En Juan 19 al 20 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, en estos breves encuentros académicos nos proponemos entregar a los creyentes una muestra de los contextos principales del Nuevo Testamento, es decir, el griego, el romano y el judío. Si usted piensa cómo simultáneamente están superpuestos esos contextos culturales, el griego, el romano y el judío. Habíamos hablado del judío como el reino de Israel que está allí, que se niega a desaparecer, por decirlo de alguna manera, pero es Dios el que lo preserva, el que lo guarda. Pero también vemos el romano, a los romanos como el imperio que está dominando en ese momento. El imperio romano es esta bestia que acaba con todo, que lo va destrozando todo a su paso, que lo domina todo. Es la expresión del dominio militar perfecto, es tal vez la expresión del estatismo más pura que podemos encontrar en toda la historia. Es algo demoledor, algo que va moliendo a su paso, así como lo profetizó Daniel en sus visiones de este tema. Por eso toda la interpretación del Nuevo Testamento debe tener en cuenta estas tres dimensiones que nosotros acabamos de mencionar para tener un marco completo de interpretación en ese sentido. Miren,
por ejemplo, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, los judíos querían matar al Señor, pero no podían matar al Señor, porque no tenían la autoridad para matar al Señor. Necesitaban que la maquinaria romana fuese movida para poder asesinar al Señor. Y entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos cómo se mezclan esas dos realidades allí, pero al mismo tiempo podemos observar que parece o es paradójico que los israelitas estén entregando a uno de los suyos a los odiados romanos. Creo que se alcanza a notar, es hasta irónico, cómo el pueblo de Israel entrega a uno de los suyos al imperio romano para que sea asesinado, siendo totalmente inocente. Y ahí es donde observamos cómo cada hombre de toda raza, tribu y nación participamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no hay ningún inocente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entender esto es importante. Bueno, además es esencial que la interpretación tenga en cuenta los elementos contextuales tales como la historia. De eso vamos a hablar un poco porque tengo muy poco tiempo, no tengo las 30 horas que el curso nos exige. Pero vamos a mirar un poco de la economía, la política, la cultura, las artes, la religión. Son los elementos del contexto literario también. No creo que veamos temas de retórica, en este caso griega y semítica. Sí, los elementos teológicos que nos interesan muchísimo en esta introducción al Nuevo Testamento. Y todo esto también debemos tener en cuenta el contexto helenista, es decir, el contexto griego que había detrás de eso, porque si bien Roma era el aparato militar que conquistó todo, la cultura griega entró hasta lo profundo del corazón de los romanos y les vendió la cultura. Se enamoraron los gobernantes de la cultura griega como tal. Y los mismos judíos fueron bastante influenciados por los griegos. Cuando uno lee ese periodo intertestamentario, nota inmediatamente cómo la acción de 300 y tantos años antes de Alejandro Magno y su herencia en todo el Mediterráneo conquistado por él tuvo una influencia poderosa en el pensamiento judío. Entonces, eso vamos a tratar de mirarlo. En cuanto al objetivo general, y aquí vamos a detenernos un poco, la finalidad de esta asignatura es la de presentar a los estudiantes una visión panorámica breve pero sólida sobre el mundo en que se desarrollaron los hechos de la historia de la redención y su relación irreductible con el texto inspirado, y a partir de allí introducirlos a la teología que nos es revelada en el Nuevo Testamento. Todo esto teniendo en cuenta que estos últimos libros de la Biblia nos aclaran el Antiguo Testamento. Agustín de Hipona decía claramente que el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Sin el Nuevo Testamento, veníamos hablando con el pastor Ricardo de eso en el auto esta tarde, sin eso es imposible comprender el Antiguo Testamento. No lo podríamos entender, porque todas las profecías se realizan en Cristo, realmente. Cristo es el antitipo de todos los tipos, es el cumplimiento perfecto de todo lo que el Señor promete en el antiguo pacto. Entonces, hay que mirar los aspectos tan importantes como son, hemos hablado de los profetas, pero también el impacto de la creación, cómo la explica el Nuevo Testamento, los pactos, pero ante todo, cómo la obra del Hijo de Dios tiene tanta importancia para todo esto, para poder comprender la Escritura. Miren, nosotros no podemos comprender la Escritura
si no estamos pensando en que toda la Escritura habla de Cristo y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento tiene que ser entendido así, que esto habla de la gloria de Cristo. Porque de otra manera, mis hermanos, vamos a hacer una instrucción simplemente moral de la Biblia, pero no vamos a comprender realmente lo que significa esto en términos reales sobre la persona de Cristo. Primeros objetivos relacionados con el conocimiento. Conocer un poco la historia de la formación del Nuevo Testamento y cómo se precisó el canon de la Escritura. Eso vamos a hablar muy poco, vamos a ser breves allí. En segundo lugar, conocer la relación entre las partes del Nuevo Testamento y sus factores de unidad. ¿Por qué decimos que el Nuevo Testamento está unido? ¿O por qué decimos que toda la Biblia es una unidad? Bien, la Biblia o los hechos de la Biblia son hechos históricos reales, totalmente verdaderos. Pero la Biblia nos ayuda a entenderlo todo porque la Biblia interpreta los mismos hechos que narra. Es decir, el Señor no nos deja una historia escrita como lo hacen los historiadores actuales. Por ejemplo, si hay hoy en día hay una breve historia de los Estados Unidos de América, queda así, la narrativa simple. No, la Escritura nos interpreta qué significan cada uno de los hechos. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que el orden de los evangelios no es igual. Todos los hemos notado, ¿verdad? Sobre todo los 3 primeros evangelios que llamamos sinópticos. Se ha dado cuenta que el orden en cada uno es diferente, ¿cierto? Sí, hay una intención, hay un propósito con todo esto. ¿Pero por qué? Pues los mismos evangelios van explicando todas estas realidades, el por qué. Es decir, Dios no nos deja solo con la historia para que cada uno de nosotros lo interprete, sino que Él mismo nos los interpreta. Voy a poner un ejemplo sencillo, la parábola del sembrador. Todos conocemos la parábola del sembrador, ¿cierto? El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos y una parte cayó en un buen terreno. ¿Qué pasaría si la parábola estuviera allí, se quedara allí? La tomarían los profetas de la prosperidad, la aplicarían y dirían que da fruto a 100 por 1 y que eso es el dinero que vamos a recibir. Si se atreven a hacer eso, es que asumen que nuestro Señor Jesucristo no interpretó la palabra de Dios. Es su propia palabra, su propia historia, su propia narrativa, su propia parábola en este caso. Y el Señor resulta que sí la interpretó. Y dijo, los que caen junto al camino son los que reciben la palabra, pero llega Satanás, se la roba y se lleva la palabra. Los que caen sobre la roca nacen rápido, pero la raíz no es profunda porque no pueden entrar en la roca, sale el sol, las quema y se mueren. Los que caen entre espinos reciben la palabra con gozo, pero los afanes de este mundo acaban con el gozo y esas personas inmediatamente se van. Pero los que caen en buena tierra, esos son los que reciben la palabra y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. No cabe ninguna otra explicación. Hermenéuticamente el tema está cerrado. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo termina. Y si usted se da cuenta en la Escritura, casi todo está así. La historia está explicada. ¿Podríamos entender la teología del libro de los Hechos sin las epístolas? No, ¿verdad? Hay una unidad que nos permite comprenderla. ¿Podríamos entender el propósito total de los evangelios sin las epístolas? No, hay una unidad de la Escritura que nos permite entender esto. Y por eso es importante conocer los factores de unidad del Nuevo Testamento.
Pero también es bueno identificar las estructuras literarias del Nuevo Testamento. Fíjense, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos libros como los Salmos, el libro de Job, Proverbios, que son libros que tienen poesía. Incluso los libros proféticos, mucha de la profecía está presentada en términos poéticos. Y tenemos la tendencia a pensar que esas estructuras no se repiten en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los paralelismos. Hay más de 15 tipos de paralelismos en el Antiguo Testamento. Hay unos paralelismos en donde una línea complementa a la otra línea de pensamiento. Hay veces que son contrarias, en fin. Y pensamos que esa estructura que está en los Salmos, por ejemplo, el Señor es mi fortaleza, en Él confiaré, o el Señor es mi roca de mi salvación, mi alto refugio. Eso es un paralelismo sintético, porque la verdad se presenta como una síntesis que se va amplificando. En el Nuevo Testamento hay ese tipo de estructura, sobre todo en las cartas de Pablo. Entonces, si nosotros vamos entendiendo ese tipo de estructuras literarias, vamos a poder interpretar el Nuevo Testamento y vamos a entender mucho mejor las verdades que el Señor nos presenta. Cuarto, aprender a identificar a Cristo como la persona que unifica todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia. O la Biblia habla de Cristo o no habla de nadie. Cristo es el Señor, Dios Todopoderoso, Salvador. Y toda la Biblia, el Nuevo Testamento habla de Cristo. Y evidentemente es el tema central, la salvación en Él, el confiar en Cristo. Quinto, comprender la importancia de abordar el aspecto histórico en el estudio del Nuevo Testamento. Tenemos que saber lo que ocurrió, lo que hay en medio de la historia desde el mismo Nuevo Testamento. Es cierto que la historia es importante, la historia que está alrededor del Nuevo Testamento. Es muy bueno que la conozcamos y tal vez nos vamos a hablar un poco de esto, pero debemos ser totalmente claros en esta parte y entender que la historia del Nuevo Testamento y de la Biblia en sí hay que buscarla dentro de la misma Biblia como punto focal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud con estos objetivos relacionados con el conocimiento? Ok. Segundo, objetivos afectivos. Apreciar el Nuevo Testamento como la revelación definitiva de Cristo el Salvador. Creo que eso no tenemos que explicarlo mucho, ¿verdad? Amar a Cristo el Redentor, quien trajo el reino y es el fundamento de nuestra esperanza. Toda la esperanza del creyente está en Cristo. Cristo es su meta, no algo que te pueda dar Cristo. Y esto es importante porque desde esta perspectiva entendemos la salvación como una persona que es nuestro Señor Jesucristo y no como algo que se nos es dado. En tercer lugar, alabar a Dios por su obra completa de perdón de pecados, satisfacción, sustitución, propiciación y adopción que se narra en el Nuevo Pacto. Objetivos psicomotores: enseñar el Nuevo Testamento como cumplimiento de las promesas en Cristo del Antiguo Pacto. Segundo, predicar y mostrar la grandeza de Cristo y cumplir la gran comisión que nos fue encomendada. Y en esta parte es bien importante que entender que la comprensión de la palabra de Dios, la comprensión del Nuevo Testamento, nos debe motivar ¿a qué? A realizar la gran comisión que el Señor nos ha mandado. Nos debe motivar al servicio, al servicio. Tercero, presentar defensa de la verdad de la Biblia desde la base del Nuevo Testamento. Este es un componente apologético, es decir, de defensa del Evangelio. El Señor nos mueve a presentar defensa con mansedumbre del Evangelio, pero a defenderlo. ¿Cuáles son los requisitos o tareas individuales que tenemos? Bien,
Hay unas asignaciones de lectura que aquí se las dejo, pero esto ya queda a discreción de cada sede. Yo no sé, Pastor Ricardo, Pastor Javier, qué modificaciones van a hacer a este tipo, a estas tareas que nosotros ponemos acá. Algunos informes de lectura sobre libros de introducción al Nuevo Testamento de Harrison, o sobre el origen de la Biblia de Comfort, o nuevamente la introducción al Nuevo Testamento, o la teología del Nuevo Testamento de George Erdon Ladd, o la teología del Nuevo Testamento de Howard Marshall, en fin. Pero también hay unos videos que nosotros estamos recomendando para que se presenten informes, pero como digo, ya esto depende cada sede. Los directores pues sabrán cómo calificar esto, cuánto tiempo esperarlos, en fin. Entiendo que a veces las ocupaciones nos atrasan en nuestras obligaciones académicas, pero bueno, espero que el Señor nos ayude. Este peso también, el peso de las materias o el sistema de calificación también depende de cada sede. Nosotros proponemos que los trabajos individuales o trabajos en grupo tengan un valor hasta del 40%, igual que los exámenes, mientras que la asistencia y la participación en clases puede tener un peso del 20% o un poco menos, es lo que nosotros recomendamos en este caso. ¿Cuál es el temario general? Pues hoy hemos hablado sobre la presentación del plan de curso, asignación de tareas y orientación sobre temas individuales. El segundo contenido será un poquito sobre la historia el contexto histórico del Nuevo Testamento, para poder entender cosas como, por ejemplo, ¿por qué encontramos esa nueva institución que se llama la sinagoga inmediatamente que entramos en el Nuevo Testamento? ¿De dónde salió esa institución que no aparecía en el Antiguo Testamento? ¿Por qué está allí? ¿Cuán importante es? ¿Cómo ayudó al pueblo de Israel a preservar su fe una vez que el templo como tal fue destruido? Todas esas cosas son bien importantes, o el impacto de la cultura griega, como habíamos hablado, dentro del mundo judío del primer siglo. Un tercer contenido es la formación y canon del Nuevo Testamento. Vamos a pasar muy rápido sobre eso porque eso hace parte de bibliología o de canónica y seguramente ustedes lo van a mirar en su momento. El cuarto contenido es la estructura literaria del Nuevo Testamento, las religiones y culturas paganas. El quinto contenido, la unidad y la teología del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado un poco sobre esto, sobre el tema del pacto, el reino y la promesa. De esto hemos hablado un poco ahora cuando recién comenzamos. El sexto contenido es la unidad y teología del Nuevo Testamento. Ya esto lo dije, en la segunda parte, pues. La unidad, el pacto, el reino y la promesa. Séptimo contenido, la cristología del Nuevo Testamento. El octavo, la panorámica de los sinópticos, es decir, los tres primeros evangelios. El noveno contenido, el Evangelio de Juan. El décimo contenido, el libro de los Hechos. El undécimo contenido, la literatura de Pablo. Aquí vamos a tratar de hacer una hazaña y pasar rápidamente sobre las cartas paulinas. Y aquí sí me van a perdonar cuando hable de Hebreos. Yo voy a intencionalmente, la voy a incluir dentro de la literatura paulina. No significa que usted tiene que estar de acuerdo conmigo en esa parte, pero tengo razones como creyente para considerar a Hebreos como una carta paulina. Entonces, intencionalmente la voy a incluir allí. Luego hablaremos un poco sobre las epístolas universales y el último contenido que haremos una panorámica muy rápida sobre el libro de Apocalipsis. La bibliografía, bueno, aquí te ofrecemos algunos textos, pero hay muchísimos más que podríamos utilizar. Alguno está preguntando qué significa SDG, Soli Deo Gloria.
Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Inquietudes? Ok, tomémonos 5 minuticos y volvemos enseguida.